Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo y darle la más cordial de la bienvenida a una entrevista más. Y en esta ocasión tengo el honor de platicar con Elías Pesat. Él es médico, es especialista, trabaja en el Seguro Social. Entonces, él nos va a platicar un poquito, vamos a abordar el tema que ahorita pues está en vogue porque ya llegó una vacuna a Puebla para el COVID. Entonces, antes que nada, déjame saludarte y bienvenido. Muchas gracias, Elías. Al contrario, Angie, gracias por la oportunidad de platicar con tu público y con gusto, ¿verdad?, de platicar de un tema que está tan en boga, que a todos nos interesa, sí, sobre vacunas y vacunación. Elías, bueno, vamos a empezar con el principio, ¿no? Ha habido muchas vacunas de las cuales hemos estado hablando. Sin embargo, hay algunas que se mencionan que pues México no va a poder tener acceso a ellas. En primer lugar, si nos explicas, ¿cuál es la función primero de una vacuna? Claro que sí, Angie. Primero quiero resaltar que la historia de las vacunas y la vacunación se remota a hace siglos ya en la historia de la medicina y de los avances de la ciencia, pero parte a partir del siglo XVII con los trabajos del señor Jenner, que es lo que está registrado de alguna manera formalmente, ¿verdad? Y que dicho señor inglés desarrolló una vacuna contra la viruela que se aplicó con las condiciones y características y avances tecnológicos que había en el siglo XVII y que a pesar de ello pues ha culminado con la erradicación de una enfermedad infecciosa tan importante como era la viruela, ¿sí? El último caso se reportó en el continente africano ya hace varias décadas y le siguieron otras vacunas que han logrado tener éxitos, yo diría, los más importantes en el ámbito médico-científico. No se compara a las vacunas nada, ni los medicamentos, ni los aparatos de tomografía, resonancia, ¿sí?, las consultas médicas, nada se compara al éxito que ha tenido las vacunas, la educación y la higiene. Y regresando a las vacunas, pues su función es emular de manera artificial la infección de un agente infeccioso sin llegar a la enfermedad, pero eso sí dejando el impacto inmunológico protector en las personas. De tal manera que al vacunar a una persona, lo que buscamos es que quede inmunizada, es decir, protegida contra la enfermedad que produce el agente infeccioso en particular. Ya mencionamos el de la viruela, pero hay de hepatitis, hay de tuberculosis, hay de neumococo, hay de poliomielitis, hay de difteria, hay de tosferina y de muchas otras patologías que poco a poco se han ido erradicando del ambiente humano, ¿sí? Entonces ahora toca el turno de trabajar con el COVID-19. Elías, una vacuna obviamente tiene un procedimiento. También marcamos algunos tiempos. Sin embargo, ahorita por la contingencia, pues estos tiempos se han acortado. No sé si nos pudieras explicar un poquito el tiempo normal que lleva a hacer una vacuna y ahorita, bueno, por lo mismo del COVID, pues se han apresurado y ya salió, porque de hecho comentan que ya llegó a Puebla la primera vacuna, ¿no? Es correcto, Angie. En condiciones normales y para un virus, bacteria o protozoario nuevo, ¿sí?, el diseño y desarrollo de una vacuna se lleva años. Se invierte mucho tiempo, mucho dinero, a veces con muchas frustraciones, ¿sí? Imagínate cuántos ensayos y trabajos se hacen en diferentes instituciones y laboratorios del mundo para que llegáramos ahora de alrededor de un centenar de vacunas que se manejaban contra el COVID-19 a 10, y de ellas 3 o 4 son las que están ocupando el panorama mundial. Pero como tú bien mencionabas, estamos ante una pandemia,
las condiciones empujan a hacer las cosas más rápido, ¿sí? A dejar a veces a un lado criterios éticos y bioéticos que regulan la investigación de productos vacunales y farmacéuticos en el humano, pero hay que aclarar algo, Angie, ya había antecedentes de trabajo con coronavirus. Recordará tu audiencia y tú misma que había dos padecimientos con coronavirus, el SARS-1 y el SARS-MED, ¿sí? Que habían ocasionado problemas minúsculos comparados con el SARS-CoV-2 que ocasiona el COVID-19. Entonces, esos trabajos, esos precedentes le sirvieron de catapulta a los laboratorios más fuertes en el mundo, ¿verdad? Para que utilizando esa información, esos datos que ya tenían de dos coronavirus previos, ¿sí? Bastante parecidos al SARS-CoV-2, incluso uno de ellos, el SARS-MED, con mayor mortalidad, ¿sí? Llegó a una mortalidad de casi el 30%, ¿sí? Pero con menor capacidad de diseminación y de transmisión entre el humano. Por eso esas dos patologías asociadas a coronavirus en años anteriores se controlaron por sí solas, pero el sector médico-científico, ¿sí? Guardó memoria de esos eventos, empezó a trabajar en los laboratorios previendo algo que ya se veía venir por el deterioro ecológico, por la invasión, la irrupción del ser humano a ambientes animales, ¿sí? Y bueno, desde años atrás, Angie, es sabido que muchas patologías infecciosas pasan de animales a humanos y se pueden hacer más o menos virulentos los gérmenes y ocasionar más o menos enfermedad. Y al revés, también hay patologías que han pasado del ser humano a los animalitos y los hemos afectado. Así que este antecedente más el empuje, ¿verdad?, de la necesidad que ocasiona una pandemia que ha afectado toda la vida humana en la Tierra, pues hace necesario, ¿sí?, brincar algunos pasos, ¿sí?, y llegar, como yo lo predije alguna vez platicando con ustedes y con otros medios, yo les garantizo que antes de que termine otoño habrá vacunas, y así fue, ¿sí? Fue bueno y malo, Angie. Bueno, ¿verdad? Porque se hizo evidente que cuando hay una necesidad, el ingenio humano de científicos y de investigadores, pues lleva a un avance tan importante como el mencionado. Y malo, ahora lo aceptamos todos, porque sí se produjo cierto relajamiento en la población que se conjuntó con las festividades de fin de año navideñas que todos sabemos, ¿sí? Y ha conducido a este repunte de la pandemia que tenemos pues prácticamente en todo el mundo. Sí hubo gente, sectores de la sociedad que relajaron las medidas de protección, de sana distancia, de uso de cubrebocas. Bueno, pues lamentablemente ahora estamos en este repunte que pues tenemos que enfrentar entre todos y por ello pues aquí gracias a ti por la gentil invitación. Elías, en este sentido, bueno, la vacuna obviamente es para prevenir, ¿no? Se tiene que aplicar antes de que tú seas ya portadora de la enfermedad. ¿Cuáles vendrían siendo los efectos de esta vacuna previa y si es posible poner esta vacuna cuando ya la persona ha sido contagiada? Claro que sí. Se está indicando la vacunación ahora a poblaciones con prioridad por su alta vulnerabilidad, ¿sí? Ujú. Cada país lo ha manejado de acuerdo a su política sanitaria, ¿sí? Pero de manera general la mayoría está empezando a vacunar a médicos y a gente mayor. Algunos países comenzaron al revés, sobre todo casas de retiro de abuelitos, ¿sí? Los que los cuidan y después pasaron al sector médico, porque pues la población mayor, sobre todo en Europa, fue la más afectada. En nuestro caso esto no fue tan marcado, ¿sí? Afectó a población de muchas edades. Yo diría que un gran número de los afectados por aquí, por lo menos aquí en Puebla, entre 40, 50, 60 años, no abuelitos de 70 y 80 años como en Europa, ¿sí? Y sí pueden ser vacunados todos, pues
médicos, ancianos, después seguirá población en general. No se tiene considerado por ahora niños ni embarazadas, ¿sí? Esperemos que surja información que nos marque qué tan bueno es usarlo en personas con comorbilidad, diabéticos, obesos y demás, ¿sí? Y los que ya se infectaron previamente, Angie, sí pueden ser vacunados si ya pasaron varias semanas después de la infección, ¿sí? Por lo menos, yo diría, entre 4 y 8 semanas después de la infección natural que haya tenido alguien, no importa el estatus clínico, si fue infección leve o moderada o grave, que incluso obligó a su hospitalización. ¿A qué se debe, Elías, que en esta pandemia, pues muchos pensamos que si ya fuiste contagiado en una ocasión, obviamente ya te volviste inmune, ¿no? En este sentido, el COVID, todo nos dice que no, que al contrario, te puedes contagiar una segunda o una tercera ocasión. ¿A qué se debe esto? Bueno, de manera general, cualquier proceso infeccioso que nos dé por la vía natural, con o sin manifestaciones clínicas, pues nos deja inmunidad. Eso es cierto, ¿sí? Ahora, ¿qué tan potente y qué tan eficiente es esa inmunidad para protegernos de una reinfección en el futuro? Pues eso es lo que estamos aprendiendo y todos estamos aprendiendo con este nuevo agente infeccioso, ¿sí? Entonces, se sabe eso, la posibilidad de una reinfección sobre todo está asociada a los nuevos virus, las nuevas cepas, yo diría nuevos genotipos que están apareciendo en todo el mundo, que afortunadamente, por lo menos la información reciente que tenemos, son menos virulentos que el SARS-CoV-2, ¿sí? Esas mutantes que se van seleccionando. Recuerda que los virus no tienen vida, son biológicamente inertes fuera de tejidos y células vivas. No tienen estrategias, no planean nada, ¿sí? Las enfermedades infecciosas son accidentes biológicos a los que nos exponemos cuando estamos en el lugar y con la persona inadecuada, ¿sí? Cuando ahora, pues cuando no implementamos las medidas de protección que todos hemos mencionado, por estar en reuniones con grupos de colectividades grandes, ahí nos exponemos y pues el virus nos infecta y nos va a llegar la cepa que esté polulando en cada región. Entonces, se seleccionan estas cepas que están surgiendo por mutaciones, porque el virus tiene presiones de nuestro sistema inmune y permite que alguna cepa que ya conocían sea controlada y la que no conocían persista y se empiece a transmitir en el sector humano y empiece a afectar a colectividades. Entonces, esa es la situación que sucede y que debemos de limitar. Y empiezo a adelantar que a pesar de que hay una vacuna, de que se va a vacunar a mucha gente, que está empezando esto lento porque pues la producción es difícil, es una tecnología nueva. Ahora platicaremos a qué se refiere esa vacuna de RNA mensajero, que tarda su producción, tarda en su transporte, es muy delicada la vacuna, sí, y pues será aplicando poco a poco y requiere de 2 dosis, más o menos con un periodo entre una y otra de 20, 30 días. Estás hablando de la vacuna que ya llegó a Puebla. Es correcto, Angie, y la que se está utilizando más en el país. Hay varias vacunas, como mencionaba, sí, las más importantes, por lo que mencionan los medios, como ustedes, ¿verdad? Pues por diferentes circunstancias no vamos a obedecer intereses comerciales, ¿sí? La más mencionada es la desarrollada por BioNTech en Alemania y que está siendo industrializada por los laboratorios que todos ustedes conocen, ¿sí? Y que es la que llegó a nuestro país. Está constituida por una molécula de RNA mensajero, ¿sí? Que va a ser aplicada a nuestros tejidos por vía intramuscular, que va a ser captada por nuestras células, se incorpora ese RNA mensajero, sí, temporalmente empieza a producir las proteínas más importantes que el virus utiliza para entrar a nuestras células, que
va a inducir la producción de anticuerpos de tal manera que si el virus silvestre llega, ¿sí?, en una infección natural en una persona, ya está protegido, hay anticuerpos, neutralizan esa proteína S, esta proteína ya no se puede unir a sus receptores en nuestras células, no puede infectar y por lo menos, o más bien menos va a poder producir enfermedad. Entonces, el RNA, que es uno de los ácidos nucleicos que toda la población conoce, solamente hay dos, ADN y ARN, ¿sí? Básicamente sabemos que el DNA es el material genético por excelencia de los organismos superiores, como humanos, vegetales, otros animales y demás, y que es el que maneja la información genética. Pero los virus son excepcionales, son de los pocos, yo le llamaría partículas con actividad biológica en ciertas condiciones, cuyo material genético puede ser ADN o ARN. El caso del coronavirus es que su material genético es ARN. Este se logró producir en cantidades industriales en los laboratorios con la tecnología diseñada por los grupos mencionados, y es lo que se está aplicando. Hay dos vacunas que están constituidas con RNA mensajero, que son esta de los laboratorios BioNTech en Alemania y producida por un laboratorio farmacéutico muy comercial, ¿sí?, y otra del grupo Moderna, que también habrán escuchado ustedes. Hay otras como la de los rusos, la Sputnik, ¿sí?, que está sustentada, y la de Oxford, ¿sí?, en virus inactivados no replicativos que se usan como transportadores de ese RNA, ¿sí?, del virus, que va a inducir también o va a producir la proteína en nuestro cuerpo, que va a ocasionar que se produzcan anticuerpos contra la misma y queden las personas protegidas o inmunizadas, que es el efecto que buscamos todos. ¿Esa protección es a largo plazo, a corto plazo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando poniéndose la primera vacuna y también dependiendo de las vacunas que se tenga uno que aplicar? Porque, como tú bien lo comentas, algunas se tienen que poner 2 dosis, otras 3 y otras creo 4, ¿no? Sí, es correcto. La vacuna que llegó a Puebla requerirá de 2 dosis. Tiene que estar bien calendarizada las fechas de su aplicación. Todo está regulado por nuestro sistema de defensa, por los militares. Me parece que es buena la estrategia que ha implementado el gobierno federal y estatal para preservar eso. Le da mucha seguridad a la población, ¿verdad? Y que la población que nos escucha primero tiene que tener la siguiente información, que es una vacuna completamente segura, ¿sí?, y que es una vacuna que va a proteger, ¿sí?, prácticamente al 95% de los que la reciban, y que hay muy pocos eventos adversos reportados, menos de 1 en 100,000, y solo en personas que no deben ser vacunadas, aquellas que tienen antecedentes de alergias alergias fuertes a medicamentos, alimentos, a alguna cuestión ambiental. Ellos tendrán que esperar su oportunidad a que se consigan o se compren algunas de las otras vacunas que hemos mencionado en el momento en que sean producidas ya industrialmente. Obviamente, supongo que cuando una persona acuda a vacunarse va a tener que contestar algún detalle de preguntas para ver efectivamente si no son alérgicos a algo y si es viable que se les ponga la vacuna, ¿no? Supongo. Es correcto, es correcto. Y además de que se les hace una pequeña encuesta que no se lleva mucho tiempo, de algunos antecedentes médicos como el de alergia a medicamentos, se quedarán un rato a observación. Esto está muy bien organizado, ¿verdad? Y una vez que pase ese periodo, pues ya se pueden retirar a su casa y quedan bien registrados, ¿verdad?, sus teléfonos, sus direcciones, para que reciban la segunda dosis. Por eso esto va un poco lento, porque los gobiernos que ya tienen vacuna, que es en cantidades como las que tiene México, ¿sí?, a nadie le ha llegado así 10 millones de dosis, 5 millones de dosis, excepto en Estados Unidos, que es donde se produce, ¿sí? Pero si tú ves toda la Unión Europea, pues van muy parecido en sus porcentajes de aplicación de vacunas a los de México, ¿sí? Entonces, pues hay que considerar eso también. ¿Cuántas vacunas ya llegaron a México? De esas, ¿cuántas se van a destinar a Puebla?
y a partir de cuándo, no sé si ya se tenga la fecha en que se van a ir aplicando. Pues mira, en lo que yo recuerdo, el segundo lote que llegó a nuestro país fueron alrededor de 50,000 dosis, que son las que se van a distribuir ahora en todo el país, ¿sí? Para inmunizar al sector médico, ¿sí? Y queremos ratificar esto, que es garantía, ¿verdad?, de nuestro gobierno, de la Secretaría de Salud, se inmunice al sector médico y sanitario de los hospitales que estén directamente en el área de manejo de pacientes COVID-19, médicos, enfermeras, camilleros, personas de higiene, de vigilancia, los que están al pie del cañón. Me parece muy justo que sean los primeros en inmunizarse, ¿verdad? Porque se han perdido muchas personas que han afectado a familias, han dejado a huérfanos, ¿sí? Así que esto es lo mínimo de agradecimiento que podemos tener al sector salud, que ha estado al frente, ¿verdad?, de la batalla contra el COVID-19 entre los pacientes de la ciudad y del estado de Puebla, que sean los primeros en recibir esas vacunas, Angie. Y bueno, también tomar en cuenta que estando bien también los médicos, los enfermeros, la gente que tiene contacto con todas las personas que han sido contagiadas, bueno, que estén bien porque son los que nos están atendiendo, no son los que están rescatando a la población de esta terrible pandemia. Es correcto. Sí, yo creo que les tenemos que hacer ese merecido homenaje a través de su inmunización, reconocer su trabajo que ha llegado, ¿verdad?, hasta el sacrificio. Se quedan más horas los que están en hospitales, sí, sobre todo médicos especialistas, infectólogos, neumólogos, internistas, las personas que manejan los ventiladores mecánicos, para hacer lo máximo que se puede con los pacientes. Se habla de cierta mortalidad importante en nuestro estado, ¿verdad? Es por el escepticismo que tiene mucha población allí todavía a la presencia de este virus SARS-CoV-2 y de la pandemia de COVID-19, y llegan a veces demasiado tarde, cuando ya el daño es irreversible, y aún teniendo, ¿verdad?, disponibles camas en urgencias o en hospitalización o en la unidad de cuidados intensivos y respiradores mecánicos, pues ya no se puede hacer nada, el daño es irreversible. Entonces, estamos en un nivel de saturación de hospitales importantes, que hay que indicar que se requiere seguir respetando las medidas que se han difundido desde hace unos meses. Precisamente ese punto quería yo tocar, cómo se encontraban los hospitales y si actualmente todavía hay espacios para atender a los nuevos contagios, por así mencionarlo, y si tú tuvieras el dato de cuáles son estos hospitales a los que todavía puede uno acudir. Pues mira que en el caso del sector salud, la Secretaría de Salud han reconvertido otros hospitales, además del el puntual General Cholula, que es el que ha concentrado a la mayoría de pacientes. Sí, también el General Norte, hablando de la ciudad de Puebla, sí, los CESAS alrededor de la ciudad de Puebla. Sí, sé que en el General Sur también se iba a disponer de un área para atender pacientes COVID, y en el interior varios de los hospitales generales ya tienen esa capacitación. Hay un sistema, ¿verdad?, de televisión, sí, de internet, para estar intercambiando opiniones entre médicos altamente especializados que hay en la ciudad de Puebla, con los del interior del estado, que también están preparados, sí, pero que siempre la experiencia del mayor volumen que ha habido aquí en la ciudad de Puebla, sí les permite ayudar a los del interior. Entonces está sincronizando cada vez más el sector salud. Todos hemos aprendido de esta pandemia, Angie, todos, y necesitamos seguir aprendiendo, diseminando difundiendo la información, ¿sí?, la capacitación que va adquiriendo el sector médico con los que no la tienen, para cada vez hacer mayor frente a este tipo de eventualidades, a esta pandemia de COVID-19, que yo creo que en el futuro, pues no quiero ser ave de mal agüero, ni mucho menos, ¿verdad? Pero dado el deterioro, insisto, ecológico que hemos ocasionado todos, pues esto se irá repitiendo con cierta frecuencia. Elías, finalmente quisiera yo, no sé, de tu parte,
que mandaras un mensaje o alguna recomendación para todos nuestros seguidores. ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer más bien para cuidarse ellos? Aparte, obviamente, de todas las recomendaciones que a lo largo de casi ya un año prácticamente se han estado dando o repitiendo, por así decirlo, para que guarden la sana distancia, se laven las manos, el cubrebocas, muy importante, porque también con la fuerza que puede llegar, también es el contagio que puede adquirir la persona, ¿no? Así es. Fíjate que yo hablaría de respeto por la humanidad, por nuestros amigos, por nuestros familiares, nuestros vecinos, ¿sí? Todas las personas que se han infectado y que lo saben porque se han hecho la prueba, y independientemente del estatus clínico, sabemos que la mayoría no se enfermaron, se quedaron como infectados, ¿sí? Que respeten ese tiempo de aislamiento que deben de tener para que no infecten a otras personas, porque es lo que está sucediendo ahora, Angie, ¿sí? Un amigo del amigo del amigo de la familia llega, ¿verdad? Sí, y a veces, bueno, algunos no lo saben y bueno, pues es ignorancia, lo aceptamos, pero hay gente que lo sabe y le vale y lo hace y eso es irresponsabilidad, ¿sí? Humana, ¿sí? Ni siquiera con sus propios familiares. Entonces se han dado brotes intrafamiliares, ¿sí? Que afectan a personas, a familias completas y que afortunadamente yo creo que ya todos en este momento tenemos o hemos conocido a alguien que esté infectado. Sí, yo conozco médicos y tengo familiares que se han infectado y que afortunadamente los convencí de, pues, aunque no estés enfermo, te aíslas 2 semanas o más si es necesario, por respeto a los demás, y no recibes a nadie y no interactúas con nadie. Y si ya habías interactuado con alguien, díselo para que se someta a la prueba o esté muy pendiente de cualquier cambio clínico que se diera en las vías respiratorias altas y que le sugirieran a esa persona que vaya inmediatamente al médico. Como te mencionaba, la gente llega tardíamente, ¿sí? Entonces, por aquí hay ese antecedente de contacto, interacción con alguien positivo, ¿sí? Y cierto malestar que se intensifica, fiebre, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, ir inmediatamente a su médico de preferencia si tienen, para no abarrotar los servicios de urgencias de los hospitales, que dejémoslos para las personas que realmente lo requieren, Angie. Pues Elías, de verdad agradezco mucho esta participación, siempre que te buscamos, siempre estás atento, de verdad te lo agradezco mucho, gracias por darnos un panorama general de todas estas vacunas y como tú comentas, son buenas, hay que aceptar que nos vacunen, obviamente va a ser en proceso, iniciamos con los médicos, van a ser los primeros que les pongan las vacunas, pero bueno, hay que estar atento a toda la información del sector salud que nos vaya orientando para saber qué vamos a hacer. Elías, de verdad te lo agradezco mucho y próximamente yo creo que te estaríamos molestando nuevamente para ver los avances tanto de las vacunas como las reacciones también que ha tenido la gente que ya fue vacunada. Muchísimas gracias. Sí, Angie, gracias a ti y nada más no olvidar, que será un proceso lento y largo. Se llevará todo el año, ¿verdad? Para que se empiece a ver ciertos resultados de protección comunitaria, quizás a finales del 2021 o principios del 2022. Esto no es una varita mágica ni es la solución a todo, así que recomendamos sigan implementando las medidas de protección comentadas anteriormente. Gracias, Angie, muchos saludos a tu público. Al contrario, Elías, muchas gracias. Elías Pesat Said del sector salud, hablando de lo que se refiere a las vacunas del COVID y la vacunación. Gracias, nos escuchamos en la próxima emisión. Que tenga muy bonito día. Hasta la próxima. 30 minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.